Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Pero Primero un Café, el espacio donde hablamos sobre salud mental, motivación y cómo construir una mejor relación contigo mismo. Soy Jimena y hoy quiero que reflexionemos sobre algo que muchas veces nos cuesta mucho: dejar ir lo que ya no nos sirve. Y eso incluye ideas, creencias y hasta personas que no nos aportan. Pero antes de comenzar, un café. Ok, hoy quiero hablarte de cómo podemos liberarnos de todo aquello que nos pesa emocionalmente. En muchas ocasiones cargamos con creencias limitantes, pensamientos negativos o incluso relaciones que ya no nos suman a nuestro bienestar. Todo esto se convierte en una barrera para nuestro crecimiento personal. Pero cuando aprendemos a soltar, liberamos espacio para nuevas oportunidades y una mejor versión de nosotros mismos. Dejar ir no solo se refiere a objetos o personas, también es un proceso interno. Las emociones negativas, el miedo al fracaso, las expectativas poco realistas, son solo algunos de esos pesos que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Pero ¿cómo podemos empezar a dejar ir todo eso? El primer paso es comprender que, al igual que un globo con helio, si está atado, no puede flotar. El globo necesita estar libre para elevarse, y nosotros necesitamos liberar esos pensamientos y creencias que nos atan. Quitar ese peso para volar. Dejar ir no significa olvidar o ignorar lo que nos ha pasado, sino más bien aceptar lo que fue, aprender de ello y seguir adelante. Por ejemplo, imagina que tienes una idea en tu mente. Nunca voy a ser suficientemente bueno en mi trabajo. Quizás te lo has repetido muchas veces, tal vez te lo dijeron alguna vez o lo asumiste por tu cuenta. Pero ¿qué pasaría si cuestionaras esta creencia? ¿Qué pasaría si te dieras permiso para soltar esa idea y abrir espacio para algo más positivo? Aceptar que podemos dejar ir creencias limitantes es el primer paso hacia la libertad. Es como limpiar una habitación llena de cosas que ya no usamos. Al principio puede ser difícil decidir qué tirar, pero cuando lo hacemos, el espacio se vuelve mucho más limpio y organizado. Voy a contarte un ejemplo real de cómo dejé ir algo que me pesaba mucho. Durante mucho tiempo me daba un miedo terrible hablar en público. Pensaba que no iba a ser buena, que no iba a conectar con la gente, que no lo iba a hacer bien. Ese miedo me detenía de hacer muchas cosas, como presentar ideas o hablar frente a un grupo. Pero un día se me presentó una oportunidad que cambiaría realmente todo. Me ofrecieron la posibilidad de enseñar en un colegio, aunque el miedo seguía presente. Tomé la decisión de enfrentar ese reto porque la verdad fue una oportunidad de la nada, algo que no estaba dentro de mis planes. Al principio fue incómodo, obviamente súper incómodo. Hablar frente a un grupo de estudiantes no era algo fácil para mí, pero decidí dar pequeños pasos. Al inicio sentía como que me estaban juzgando, me estaban criticando, estaban hablando mal de mí, según mis pensamientos. Todo era negativo. Empecé a hablar con ellos de a poco, primero explicando conceptos más simples y luego pasando a temas más complejos por la materia. A medida que avanzaba, me di cuenta que mis estudiantes me ayudaban a crecer también. Me enseñaron tanto como yo a ellos. Aprendí a conectar con ellos, a comprender sus inquietudes y poco a poco el miedo fue desapareciendo. Esa experiencia, que duró alrededor de 6 años, me permitió perder el miedo a hablar en público y además crecer profesionalmente y a entender cuál era mi propósito con las personas. Sin querer tuve esta oportunidad y me di cuenta que uno de mis propósitos era llegar a esas vidas tan jóvenes y entenderlos desde otro punto de vista, no solamente como su profe, sino también como su amiga y como su, entre comillas, psicóloga. Hoy puedo decir que el miedo ya no tiene control sobre mí en ese aspecto.
Lo que era una barrera se convirtió en una gran oportunidad de aprendizaje y evolución. Pero para llegar allí tuve que soltar ese miedo, dejarlo ir y confiar en que el proceso me llevaría a donde necesitaba estar, donde estoy ahora. En este caso, quiero decirles algo. Dejar ir no siempre es fácil, pero es necesario, en mayúscula por favor, necesario para seguir adelante. Cada vez que soltamos algo que nos limita, nos damos espacio para ser más auténticos, más abiertos y abiertos a nuevas experiencias. Y lo más importante, más conectados con nosotros mismos. A veces eso nos permite día a día sorprendernos de muchas cosas que antes no éramos capaces de hacerlo o de decirlo. Como decía hace un momento, al igual que el globo necesita estar libre para elevarse, nosotros también necesitamos soltar lo que nos pesa para poder crecer y volar. Te invito a reflexionar y hacer una lista de 3 cosas. 3 personas o 3 creencias que sientas que ya no te sirven. Tal vez es una relación que te drena o una creencia que ya no resuena contigo. No te preocupes si al principio parece difícil. El solo hecho de reconocerlas es un gran paso. Si no las puedes escribir, no lo hagas. Con solamente pensarlo, si estás manejando, estás trabajando o estudiando, con solamente dedicarte 5 minutos a pensar en esas 3 cosas, 3 personas o creencias, es muchísimo. El punto aquí es reconocerlas. Y ese es el gran paso. Luego piensa en lo que podrías reemplazar esas barreras con. Y cómo te gustaría sentirte si las dejas ir. También te invito a tomar una acción pequeña. Algo simbólico. Como deshacerte de un objeto que ya no te aporta. O decir no a algo que no quieres hacer más. Este simple acto te ayudará a liberar espacio emocional. Aunque tú no lo creas, decir no también es complicado. Pero si tú lo llegas a hacer hoy, o cuando sea que me estés escuchando, te va a servir muchísimo y te vas a sentir con un peso menos. Bueno, gracias por acompañarme en este segundo episodio de Pero Primero un Café. El camino hacia el autoconocimiento no siempre es fácil, pero cada paso que das te acerca más a la vida que deseas vivir. Para terminar este episodio, quiero dejarte con una afirmación para el día. Hoy elijo liberarme de lo que me limita y abrirme a nuevas posibilidades. Nos escuchamos pronto en otro episodio de Pero Primero un Café. Que tengas un día lleno de libertad y autoconocimiento.